entonces, salvados esos inconvenientes, bueno, podemos empezar con nuestra clase de hoy. Ustedes recibieron, estimo que recibieron todos, o por lo menos la mayoría, una lista de resúmenes con distintos, o sea, son resúmenes de distintos trabajos de genética de poblaciones, que, bueno, la idea era que ustedes los leyeran, no sé si los leyeron, pero los que lo hicieron, bueno, vamos a comentar un poquito, porque, bueno, recordando lo que ustedes ya estudiaron en genética, que dentro de la genética tenemos tres grandes ramas, lo que se conoce como la genética clásica o de la transmisión, que es la genética mendeliana propiamente dicha, y ahí nuestro objeto de estudio eran los individuos, de qué manera esos individuos heredan las características de sus progenitores y cómo estos individuos a su vez transmiten las características a sus descendientes. También estudiamos el papel de los cromosomas en la transmisión de estas características hereditarias, y también todo lo que tenía que ver con el mapeo de genes. Por otra parte, hay otra gran rama de la genética, que es la genética molecular, que estimo, bueno, unos grupos ya habrá cursado esa materia, y aquí el objeto de estudio es el gen, todos los procesos relacionados con replicación, transcripción, mutación, regulación génica, etc. Y finalmente tenemos división, la rama de la genética, que es nuestro objeto de estudio en este cuatrimestre, que es la genética de población. Y aquí, bueno, nosotros estábamos interesados o estudiábamos el acervo pulgénico y todas las modificaciones que este acervo pulgénico podía sufrir a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces, lo que tenemos que, me gustaría charlar con ustedes ahora, y yo espero que hayan leído los títulos de los trabajos, es ver qué estudia la genética de poblaciones. Si no leyeron los trabajos, ¿qué piensan ustedes que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre? Algo del tema ya saben, porque ustedes ya han cursado genética, así que una idea de lo que es la genética de poblaciones, asumo que deben tener. Así que bueno, no sé quién se anima, o si no, yo pregunto. ¿Alguien se anima a hablar del tema? Sara Brunelli nos puede contar, porque ella está trabajando en algo relacionado con esto, entonces quizás nos pueda contar su experiencia con la genética de poblaciones, qué estudia. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos, sí. Si Ahí quieren, está. cuando yo los Sí, profe, nombro, disculpe. prendan si pueden, prendan su cámara, aunque sea un ratito, así nos vemos, porque si no es como muy impersonal la clase y no. Si podés, A ver, si no, no te da aguardo un problema. segundito. Por lo menos el ratito en el que hablan pueden conectar su cámara, entonces nos conocemos también un poco más. ¿Ahí me ven? Ahí sí. Ahí. Me vine a un bar, estoy en Buenos Aires en este momento. Ay, qué envidia. Bueno, No, por trabajo nomás. y bueno. Bueno, la genética de poblaciones se relaciona primeramente con la frecuencia alélica poblacional, ¿verdad? Eh, bueno, lo que decía la profe, yo trabajo en el área de genética del Poder Judicial y, y bueno, ahí hacemos las pericias genéticas, eh, tanto civiles como penales. En la parte civil, lo que son las filiaciones, eh, está, bueno, estrechamente relacionado a lo que es el pool genético poblacional, ¿verdad? Y bueno, eso.
Bien, gracias. Ya vamos a tener oportunidades de que nos cuentes un poquito más sobre estos temas después. Bueno, Y Profe, sí, te escucho. ¿Qué si onda? bien lo que dijo la compañera, todo lo que es, o sea, se tiene en cuenta la frecuencia fenotípica, alélica, según si la población está en equilibrio, con la ley de Hardy-Wembley, y después también las distintas maneras de cómo va cambiando el pool génico de una población, ya sea por, no sé, por mutaciones, por deriva génica, todos los distintos mecanismos que va cambiando lo que es el pool génico, va generando distintas poblaciones y bueno, y todo eso. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Para qué piensan ustedes que nos sirve? ¿En qué lo podemos aplicar? Además de estos estudios relacionados con criminalística o todo lo que tenga que ver con genética forense, que comentó Sara, ¿en qué otros aspectos podemos aplicar todos estos conocimientos que estás diciendo vos, relacionados con los cambios en las frecuencias cardíacas, fuerzas que operan para... Para reconstruir la filogenia de la especie o del grupo del cual se trata. Eh, bueno, sí, O ver qué también evolutivos podemos, afectaron a la especie. o sea, recordemos que en genética de poblaciones, o sea, si bien podemos aplicar algunos estudios o algunas herramientas genéticas para entender algunos aspectos relacionados a la genética de poblaciones, pero una cosa es la filogenia infraespecífica, que es lo que vamos a estudiar en filogeografía o que vamos a aplicar en filogeografía, y otra cosa es la filogenia interespecífica, que es la que van a aplicar más en genética evolutiva. Nosotros en genética de poblaciones nos enfocamos más en la población, o sea, a nivel infraespecífico. Todos los análisis filogenéticos que podamos hacer los vamos a tratar con poblaciones dentro de una especie, no entre especies. Eso ya es objeto de estudio de la genética evolutiva. Todo lo que tenga que ver con filogenias de grandes grupos, eso ya es objeto de la genética evolutiva. Pero sí, podemos aplicar algunas herramientas filogenéticas para entender algunos procesos que ocurren a nivel de la población. Entonces, podemos aplicar en evolución, podemos aplicar estos conocimientos también en, bueno, en forense y en qué otras cosas más los trabajos los resúmenes que mandamos a hacer, vemos que podemos aplicar estos conocimientos. En estudios y en procesos en proyectos de conservación. En proyectos de conservación, ¿qué más? También en estudios de ecología del paisaje. También en estudios de ecología del paisaje, perfecto. ¿Alguien más? ¿Se anima? Mejoramiento genético puede ser, profesora. Un mejoramiento genético. Eh, chicos, a ver, nosotros ya están ustedes en realidad, ya están en quinto año de la carrera, son casi profesionales, así que la idea, digamos, de esta materia y bueno, de las materias de los últimos años es que podamos conversar los temas, entender los temas, intercambiar opiniones, eh, con total libertad. Acá nadie está por juzgar a nadie de lo que opinan, y mucho menos vamos a ponerles una nota porque digan una cosa que no sea correcta. Entonces, no tengan miedo de hablar. Acá está bueno que podamos conversar, que podamos entender los temas entre todos y que cada uno también pueda aportar su visión o plantear sus dudas, porque podemos entre todos ayudarnos a entender estos temas. Así que tengan la total libertad y la total tranquilidad de poder hablar, opinar, plantear sus ideas. Así que bueno, seguimos entonces. Ahora sí les voy a compartir
la clase. Esta clase después la vamos a, en general todas las clases las vamos a subir después que damos el teórico, como para que tengan un material para poder estudiar. Así que en un minutito les comparto la clase. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué estudiamos o qué vamos a estudiar en genética de poblaciones? ¿O por qué estudiamos genética de población? La genética de poblaciones tiene infinitas aplicaciones. Algunas de estas cosas ustedes ya las mencionaron. Y fundamentalmente en biología tenemos el conocimiento, la teoría y la práctica de la genética de poblaciones tiene relación directa con la genética evolutiva. Entonces, todo el análisis de los datos que dan sustento a la genética evolutiva son aportados por la genética de poblaciones. Son dos materias que están estrechamente relacionadas porque, insisto, digamos, para poder entender genética evolutiva, primero tenemos que entender los procesos microevolutivos que después van a dar lugar a los procesos de especiación. Entonces, es importante entender la genética de poblaciones para poder entender después la genética evolutiva. También habían mencionado la relación que existe entre la genética de poblaciones y la ecología del paisaje, y esa relación que existe entre la variabilidad genética y el contexto ecológico es lo que estudia, digamos, la genética ecológica, digamos, con lo que denominamos la genética ecológica. Entonces, todo ese contexto ecológico, el efecto de la selección natural sobre la variabilidad genética, tiene como consecuencia, digamos, que en una especie podamos tener diferentes patrones de distribución de la variabilidad genética, y esa variabilidad genética o esos patrones estar directamente relacionados con ese contexto ecológico. Por otro lado, también una disciplina bastante afín es la genética del paisaje, pero aquí nosotros lo que vamos a entender o lo que vamos a estudiar es de qué manera los distintos elementos del paisaje, la presencia de cordones montañosos, de distintos tipos de suelo, de distintos tipos de vegetación, los ríos u otros accidentes geográficos pueden ofrecer barreras para el flujo génico, y de esa manera determinar, digamos, distintos patrones de distribución de la variabilidad genética. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar los patrones de distribución de esa variación genética y de relacionar los patrones que vemos con estos accidentes geográficos o biogeográficos que les mencioné. Y que los estudiamos, digamos, a una escala mayor, digamos, no nos limitamos a ver qué pasa en una población puntual, sino en un contexto a nivel del paisaje. Bueno, también todos los conocimientos de genética de poblaciones los vamos a aplicar para entender procesos que ocurrieron en el pasado. Recordemos que en genética de poblaciones nosotros estudiamos los patrones de distribución de la variabilidad, tanto en el espacio, en el tiempo presente, pero también en el tiempo. Y ese tiempo puede ser de una generación a otra, ver cómo se transmiten, digamos, los cambios que ocurren de una generación a otra, pero también los cambios que pudieron ocurrir en tiempo, pero a una escala geológica. Y sobre todo los procesos que han ocurrido en el pasado reciente, principalmente en la mayoría de las especies, todos los procesos que han ocurrido desde el Mioceno hasta el presente, fueron importantes tanto en
en la determinación de los patrones de distribución de las especies, pero también en la determinación de los patrones de distribución de la variabilidad genética. Entonces, entender cuáles son los distintos linajes genéticos que podemos detectar dentro de una especie y ver cómo se distribuyen esos diferentes linajes en el espacio, nos permiten después entender cuáles pudieron haber sido todos los procesos demográficos que ocurrieron asociados a todos esos cambios geomorfológicos y climáticos históricos. Por otro lado, también habíamos mencionado, también ustedes mencionaron, la relación de la genética de poblaciones con la genética de la conservación. Entonces, todos los, la teoría y la práctica de la genética de poblaciones nos permite aplicar estos conocimientos a la genética forense, la genética forense tanto de plantas y animales silvestres, que nos permiten aportar, digamos, información de interés para todo lo que tenga que ver con combatir, digamos, el tráfico de animales y plantas silvestres, en particular de aquellas que tengan algún tipo de protección. Después también nos permiten poder identificar unidades de conservación dentro de las distintas especies y también poder aportar, sobre la base de este conocimiento, aportar información a los gestores que tienen en sus manos el diseño de áreas protegidas. Y bueno, lo que ustedes han nombrado mucho, son todas las aplicaciones que tiene la genética de poblaciones en la relación con la genética forense, y como nos contó Sara, esto lo podemos aplicar tanto en el desarrollo, digamos, de test de paternidad, para identificar posibles progenitores, y también para resolver otros problemas que tienen que ver más con la justicia penal, con el desarrollo, con la identificación de posibles personas involucradas en una escena del crimen, y también algo que en la genética forense argentina se ha destacado es en la identificación de personas por distintas circunstancias, digamos, en la identificación de las personas que estuvieron desaparecidas, en la identificación de personas, de los soldados que han peleado en Malvinas, también en la identificación de personas que han sido víctimas de atentados, o por ejemplo, un caso un poco más reciente y que también a veces es necesario poder recurrir, digamos, a estas técnicas para identificar a las personas, como pueden ser las catástrofes, como por ejemplo el caso del edificio que cayó en Miami, que en algunos casos, cuando no es factible identificar a las personas por sus características, digamos, morfológicas, a veces es preciso recurrir a todas estas técnicas para poder identificar la identidad de las personas. Bueno, también la genética de poblaciones tiene mucho que ver con la genética médica, con la epidemiología, para poder entender la frecuencia con que determinadas enfermedades genéticas aparecen, digamos, se presentan en las poblaciones, para poder entender algunas cuestiones epidemiológicas. Y en relación con aspectos un poco más aplicados me refiero, digamos, a aplicaciones más de tipo económica, la genética de poblaciones también sienta las bases para el mejoramiento
genético, tanto animal como vegetal, para también para todo lo que tiene que ver con la recolección y preservación de germoplasma de estas plantas que pueden ser potencialmente útiles para el control de plagas agrícolas, para el control de las invasiones biológicas y para, bueno, sienta las bases para el mejoramiento de tanto de plantas cultivadas como de los animales domésticos. Y bueno, finalmente también la genética de poblaciones sirve de base para los estudios de trazabilidad, que son los que nos permiten llevar un control de calidad de los productos, digamos, que llegan a la góndola. Entonces, mediante estos estudios nosotros no solamente podemos saber de dónde provienen, si la carne o los vegetales que consumimos provienen del lugar de donde dicen que vienen y que han sido procesados de acuerdo a lo que dicen las etiquetas que esos alimentos han sufrido, pero también estos análisis de trazabilidad son importantes como un código de barras para detectar que, por ejemplo, algunos muebles han sido producidos con árboles que han sido que provienen de determinadas plantaciones forestales o que provienen de bosques nativos, pero que están siendo trabajados con métodos, digamos, de un uso sustentable de esos bosques. Entonces, para todo eso, ¿no?, que son temas sumamente diversos, nosotros necesitamos conocer la teoría y la práctica de la genética de población. Entonces, ahora en esta clase vamos a analizar algunos aspectos relacionados con qué es la genética de poblaciones. Vamos a ver algunos hitos importantes de la genética de poblaciones, que son los que después sentaron las bases para, para el desarrollo de esta disciplina, y vamos a ver, y vamos a repasar, porque estas son cosas que ustedes ya las han visto en genética, pero que es importante que lo tengan bien en claro, que es cómo caracterizar genéticamente a una población mendeliana. Bueno, entonces, para responder a esta primera pregunta de qué es la genética de poblaciones, vamos a ver, y como lo veníamos diciendo, que la genética de poblaciones es una disciplina dentro de la genética que es la que suministra los principios teóricos de la evolución. Entender eso es lo que nos va a permitir después entender todo lo demás. Todas esas aplicaciones que estuvimos viendo las vamos a poder comprender mejor si nosotros asumimos que toda la teoría de la evolución, todo el proceso de evolución biológica, que para entender ese proceso de evolución biológica nosotros tenemos que conocer genética de población. Y eso nos va a poder permitir entender cosas tan complejas y tan diversas como puede ser el origen de la evolución, digamos, de nuestra especie, de la especie humana, de Homo sapiens sapiens, pero no solamente la evolución, dónde se originó, cómo fueron las rutas de migración en el pasado, que dieron lugar a los distintos grupos de homínidos, pero también entender otros aspectos relacionados, digamos, con la evolución humana, como puede ser la evolución del lenguaje. Y también todos estos procesos evolutivos que lo vemos a escala de tiempo mayor, también podemos analizarlos en un periodo de tiempo mucho menor y entender, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora con el origen de este nuevo coronavirus, cómo pudo haber surgido, que de hecho, digamos, surgió por mutación a partir de otros coronavirus que existían ya en la naturaleza, y también entender cómo surgen estas nuevas variantes,
cuál es toda la evolución de la pandemia. Entonces, podemos aplicar los conocimientos de genética de poblaciones para entender cómo fueron los procesos evolutivos a un largo plazo, pero también a un corto plazo, como vimos que está ocurriendo entonces con el coronavirus desde fines de 2019 hasta lo que vamos a esta altura del año de 2021. Todo lo que ha ocurrido en este año y medio, digamos, de pandemia, nosotros lo podemos entender si lo vemos, digamos, desde una perspectiva de la genética de población. Entonces, y esto es así, ¿por qué? ¿Por qué es importante la genética de población? Porque todos esos cambios evolutivos ocurren en los individuos, no en las poblaciones. Ocurren en las poblaciones y no en los individuos, estoy diciendo al revés. Y la evolución en sí consiste en cambios en la composición genética de esas poblaciones. Y eso nos permite también entender cosas, como vimos, aspectos relacionados con la evolución de las especies, con sea especies humanas, especies animales, especies de plantas o de microorganismos, pero también nos permiten entender aspectos mucho más cotidianos, como por ejemplo, qué pasa con el 1% restante de las bacterias que no son eliminadas por estos jabones antibacterianos. Entonces, por todo eso es que nosotros debemos estudiar genética. Y que, según lo que decía Joseph Dobzhansky, el objeto de estudio o la problemática de la genética de poblaciones consiste en describir, pero también en explicar la variación genética que encontramos tanto dentro como entre las poblaciones de especies. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, porque esto ya lo hemos visto en genética, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de poblaciones desde una perspectiva genética? Entonces, una población, recordemos que así como hay distintos conceptos de especies, hay distintos conceptos de poblaciones. Lo podemos ver desde un punto de vista ecológico, pero también lo podemos ver desde el punto de vista evolutivo, desde un punto de vista de la genética de poblaciones. Y en este caso nosotros vamos a centrar en lo que vamos a denominar la población mendeliana. Una población mendeliana, recordemos que es un conjunto de individuos de una misma especie que tienen la capacidad real o potencial de cruzarse entre sí y que se encuentran aislados reproductivamente de otros grupos análogos. Entonces, esos individuos de una población mendeliana comparten ciertas características, entre ellas que tienen ascendientes comunes, que tienen, y justamente por tener esos ascendientes comunes, son semejantes genéticamente, más semejantes que respecto de otros individuos pertenecientes a otras poblaciones. Además, por el hecho de que se cruzan entre sí, comparten lo que nosotros denominamos un acervo génico común o un pool génico. Y teniendo esto en cuenta, la población mendeliana más grande que vamos a considerar es la especie biológica. Entonces, ¿qué denominamos por acervo o conjunto de especies? Esto también son, pues estas cosas que estamos hablando ahora son cosas que estamos repasando del curso de genética. Entonces, un acervo génico o conjunto de genes es el conjunto de todos los genes que forman parte de esa población mendeliana y que se hayan aislado de otros conjuntos génicos. Entonces, cuando yo me refiero a todos los al conjunto de todos los genes, me refiero también al conjunto de todas las variantes alélicas de esos genes y también a las distintas relaciones de ligamiento que pueden existir entre esos genes. Entonces, cuando nosotros describimos un acervo pool génico, nosotros no solamente vamos a contar y a ver
todos los genes que forman parte de esa población, sino que también vamos a analizar los alelos de cada uno de los locus, estén estos asociados al azar o ligados. Y también un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta para describir ese acervo conjunto de genes es no solamente ver qué alelos tenemos, qué genes y qué alelos tenemos, sino también considerar las frecuencias en las que dichos alelos están presentes en la población. Por otro lado, vamos a tener genes que son deletéreos, subbitales y letales, y esos, si bien forman parte de la población, constituyen lo que se denominan el lastre génico, porque en realidad todos esos genes deleterios, subbitales o vitales, digamos, no van a contribuir al fitness de esas poblaciones, sino que, por el contrario, van a tener un efecto negativo. Por lo tanto, constituyen lo que se denomina entonces el lastre génico. Ahora bien, desde una perspectiva poblacional, vamos a considerar la evolución como un cambio acumulativo en la constitución de esos acervos génicos poblacionales. Entonces, todos los cambios que ocurren, tanto en el tipo de alelos por locus, como en la frecuencia de esos alelos, son lo que constituyen, digamos, el cambio evolutivo. Entonces, acá vamos a considerar tanto los cambios en la frecuencia génica, pero también las asociaciones existentes entre los distintos alelos de los diferentes glosas. Entonces, la evolución puede implicar cambios, entonces, tipo de alelos que vamos a encontrar en las poblaciones, porque hay algunos alelos que pueden aparecer, nuevos alelos que pueden aparecer por mutación. Hay cambios en las frecuencias de esos alelos, hay alelos que pueden aumentar su frecuencia o disminuir su frecuencia, o incluso desaparecer de la población por acción de las distintas fuerzas evolutivas, pero también la mutación, por ejemplo, puede cambiar las asociaciones existentes entre alelos. Y hay alelos que antes estaban ligados en el mismo cromosoma y, por ejemplo, por translocaciones, esos alelos pueden dejar de estar ligados y ahora distribuirse de manera independiente. O bien, alelos que antes estaban en distintos cromosomas, también por mutaciones, ahora están ligados. Entonces, todos esos procesos conducen, digamos, a cambios evolutivos. Entonces, para poder entender todo esto, nosotros tenemos que entender cómo es la dinámica de los genes en las poblaciones. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer en cualquier estudio de genética poblacional, lo primero que se hace es ver cómo están distribuidas todas esas variantes alélicas en las poblaciones, o sea, qué variantes encontramos y cómo están distribuidos. También otro de los aspectos que vamos a estudiar es de qué manera esta distribución puede cambiar a través de las generaciones y cómo influyen todos esos cambios en la probabilidad de supervivencia de una población. Entonces, la genética de poblaciones puede estudiar tanto poblaciones naturales como también especies domésticas, porque las poblaciones naturales están sujetas, digamos, a procesos de adaptación a las condiciones ambientales, mientras que los procesos de domesticación y de mejoramiento de aquellas especies de interés económico, tanto de plantas como de animales, cualquiera, digamos, de estos procesos de adaptación, la domesticación y el mejoramiento, producen cambios en las frecuencias alélicas, ya sea de las poblaciones naturales o de las poblaciones domésticas. Por lo tanto, ambos tipos de poblaciones van a ser nuestro objeto de estudio en genética poblacional. Bueno,
Entonces, nosotros en genética de poblaciones podemos hacernos distintos tipos de preguntas y la materia la hemos estructurado, digamos, como para tratar de dar respuesta a este tipo de preguntas. En primer lugar, lo que nosotros vamos a ver en los primeros teóricos y prácticos es ver cómo podemos detectar, digamos, la variación genética, poder ver cuánta variación o cuál es la variación que hay tanto dentro como entre las poblaciones, ver cuáles son los mejores métodos que disponemos para estimar cuál es la variación genética que tenemos tanto dentro como entre poblaciones, cómo se genera esa variabilidad genética, y después vamos a analizar cómo se mantienen o cambian esas variantes alélicas para finalmente estudiar cuál es el efecto que tienen las distintas fuerzas evolutivas, es decir, la mutación, la selección, la migración, la deriva genética, en la diversidad y en la estructura genética de las poblaciones. Entonces, para poder entender genética de poblaciones, también tenemos que comprender algo del contexto histórico en el cual surge la genética de poblaciones. Esto es, no sé, por ahí a ustedes a veces les aburre un poco la historia, pero es importante que tengamos en cuenta que así como las especies evolucionan, las ideas también cambian, y esas ideas cambian sobre la base de ideas preexistentes. Esas ideas que en algún momento histórico pudieron ser relevantes y pudieron reflejar, digamos, el conocimiento que se tenía en aquel momento acerca de determinadas cuestiones, y en la medida en que podíamos ir conociendo algunos aspectos nuevos, o podíamos ir descubriendo otras cosas, y ese pensamiento también fue cambiando. Entonces, es importante entender el contexto en el cual surgen las ideas, y, digamos, no tener ese prejuicio de pensar de que antes, los investigadores de antes, eran menos inteligentes que los de ahora, porque en realidad, para ese momento, para ese contexto histórico en el que nos tocaba vivir, quizás esas ideas eran brillantes. Y esas ideas brillantes después dieron lugar o sirvieron de base para los cambios de paradigma, para los cambios de la forma de que los biólogos teníamos, digamos, o que tenemos ahora, de ver las cosas. Entonces, la historia de la genética de poblaciones está relacionada directamente con las ideas evolutivas en biología. Todo lo que sabemos de genética de poblaciones tiene, digamos, como origen las ideas evolutivas, digamos, propuestas por Darwin y sus antecesores, y constituyen el soporte, o le dieron un soporte a la teoría de la evolución por selección natural. Entonces, recordemos que Darwin y Wallace fueron los que propusieron estas teorías, o mejor dicho, que la teoría evolutiva propuesta por Darwin, que tuvo su base, digamos, en ideas preexistentes que ya existían, digamos, en aquel entonces, y fueron, bueno, estas ideas las que dan lugar, entonces, finalmente, a la publicación del libro del origen de las especies, allá por 1859. El origen de las especies, digamos, por medio de la selección natural. Esa teoría de la evolución fue, digamos, una explosión, digamos, en el conocimiento de la biología, porque cambió lo que se conoce como la idea fijista de las especies por un concepto evolutivo.
Entonces, por aquel entonces se pensaba, digamos, que las especies eran creadas así, tal cual las conocemos, y que podíamos describir a una especie describiendo, digamos, las características de una de ellas, de un individuo de esa especie, que es lo que se conoce como el tipo. Entonces, teníamos un gato, un tipo de gato, un tipo de perro, un tipo de caballo, y a partir de esa descripción nosotros podíamos describir a una especie. Esa idea de que las especies son creadas así, tal cual las conocemos, eso cambió entonces por este concepto de evolutivo. Entonces, de acuerdo a la idea fijista, entonces las especies eran creadas independientemente, mientras que de acuerdo a la teoría evolutiva, esas especies que nosotros conocemos, sabemos actualmente que derivan de otras especies preexistentes por cambios heredables. Por otro lado, también esta teoría de la evolución introdujo dos cambios o dos elementos importantes. Por un lado, la idea de cambio interespecífico. Y por otro lado, el concepto de que ese cambio es el resultado de la selección individual dentro de las poblaciones. Y bueno, como les decía, que todos estos cambios en la manera de ver y la manera de entender a las especies cambió ese concepto tipológico de especie por un concepto poblacional. Nosotros ahora no podemos describir, en taxonomía no podemos describir a una especie a partir del análisis o las mediciones que hagamos en un solo individuo, sino que es preciso que conozcamos la variabilidad existente para poder describir entonces a una especie. Bueno, pero ¿qué entendemos por selección natural? Bueno, ustedes ya lo saben, pero es bueno que lo repasemos, que lo recordemos, para poder entenderlo bien. Nosotros, antes de que Darwin propusiera su teoría de la evolución, había otras ideas preexistentes como, o sea, la idea de evolución ya circulaba, digamos, pero la forma o el método en que iban surgiendo esas nuevas especies a partir de especies preexistentes era diferente. Tenemos por un lado el pensamiento lamarckiano, que tenemos siempre el ejemplo este tradicional de los cuellos de las jirafas, que de acuerdo al modelo de Lamarck, las jirafas para poder acceder a las ramas más altas de los árboles fueron lentamente, digamos, extendiendo la longitud de sus cuellos, entonces para poder alcanzar estas ramas más altas. Pero de acuerdo al modelo evolutivo de Darwin, él planteaba, digamos, que en las poblaciones había o existían jirafas que tenían distintas longitudes de sus cuellos. Entonces había jirafas de cuellos largos, jirafas de cuellos cortos, jirafas con cuellos medianos, pero que ante un cambio, supongamos que ahora teníamos solamente árboles altos con ramas altas, solamente aquellas jirafas que tenían cuellos altos eran las que podían acceder a las hojas y poder alimentarse, y con el tiempo todas aquellas otras jirafas de cuellos cortos, como no podían alimentarse, iban siendo eliminadas de la población, porque obviamente iban muriendo y no iban dejando descendientes, para finalmente, luego de un tiempo de selección, quedar solamente integrando esa población aquellas jirafas de cuellos altos que eran las únicas capaces de alimentarse. Entonces, esta teoría, digamos, de Darwin se basaba también en algunos conocimientos previos, entre ellos las ideas de Malthus, quien proponía, digamos, que todas las poblaciones tienen la capacidad de crecer exponencialmente. Esto lo estamos viendo también con el COVID, que el COVID puede, o con el SARS, mejor dicho, el
el COVID es la enfermedad y el SARS es el virus, que ese virus puede aumentar en la población de manera ilimitada y lo va a seguir haciendo hasta que alcance una capacidad de carga en el ambiente. Y cuando alcance esa capacidad de carga en el ambiente, la tasa de crecimiento de la población va a disminuir, va a mesetarse. Eso pasa, digamos, con todas las poblaciones. Entonces, de manera ideal, todas las poblaciones pueden crecer exponencialmente, pero la realidad es que, y lo vemos en las poblaciones humanas, que la población humana ha crecido exponencialmente, pero llega un momento, y de hecho ya creo que estamos llegando, donde la capacidad de carga del ambiente va a limitar el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque esa capacidad de carga significa que los recursos son limitados. Esos recursos limitados implican no solamente comida, sino también lugar donde vivir, y también está determinada, por ejemplo, por las enfermedades, en el caso de otras especies, por la presencia de predadores que limitan o impiden que esas poblaciones crezcan de manera exponencial. Bueno, entonces, cuando se alcanza esa capacidad de carga, entonces los individuos de las poblaciones comienzan a competir por esos recursos. Y solamente una parte de esos individuos van a llegar a la edad reproductiva y van a dejar descendientes. Entonces, ¿qué pasa en aquellas poblaciones que presentan variabilidad heredable? Entonces, como consecuencia de que solamente una parte de los individuos llegan a la edad reproductiva y dejan descendientes, esos individuos son los que van a transmitir sus genes a los descendientes. Como consecuencia, la frecuencia de aquellos genes que van a codificar para caracteres que pueden influir en la viabilidad, en la fecundidad, en la capacidad de apareamiento, va a cambiar. Y en eso, digamos, en esos cambios, en las frecuencias de los alelos de esos genes, es lo que constituye el mecanismo que conocemos de evolución por selección natural. Entonces, ese proceso de selección solamente va a ocurrir si existe variación fenotípica entre los individuos, si esa variación fenotípica es al menos en parte heredable. Lo sabemos que el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo más el ambiente. En algunos casos, con algunos caracteres, el genotipo es el determinante y en otros, sobre todo en los caracteres de tipo cuantitativo, el ambiente puede ejercer, digamos, un efecto muy importante en expresar esas características. Entonces, esa variación fenotípica tiene que tener una base genética, tiene que ser heredable para que el proceso de selección ocurra. Y también tiene que existir una relación de causa-efecto entre la variación, esta variación heredable, y el éxito reproductivo de los individuos. Entonces, la cantidad de variabilidad genética que nosotros encontremos en las poblaciones va a depender de la historia evolutiva y de todos los procesos demográficos que han ocurrido a lo largo de la historia evolutiva de esas poblaciones, y además esa variabilidad genética que encontramos va a ser determinante en la capacidad de respuesta que tenga la población a nuevos cambios. Por eso es importante, digamos, que exista variabilidad genética, porque si no existe variabilidad genética en las poblaciones, esas poblaciones van a sufrir un mayor riesgo de extinción porque ante determinados cambios no van a poder responder y adaptarse a esas nuevas condiciones. Entonces, todo este proceso o esta teoría de la evolución por selección natural tuvo una contra, y es que todas las teorías acerca de la herencia que imperaban, digamos, en tiempos de Darwin, no permitían explicar este proceso de evolución por selección natural. Y hasta
que esto fue así, digamos, hasta que Mendel realizó sus experimentos, propuso, digamos, su teoría particular de la herencia, y esto fue lo que permitió, entonces, a partir, digamos, de estos descubrimientos de Mendel, fue posible, digamos, explicar la teoría, entonces, de la evolución de Darwin. Para que eso sucediera, tuvieron que pasar otras cosas en el medio, entre ellos la propuesta, digamos, de la teoría celular, donde se proponía, digamos, que las células son las unidades elementales en información tanto de plantas y de animales, y que son la base para el proceso de la vida. Y también la propuesta de Weizmann sobre la teoría del plasma germinal, en el que se propone, digamos, que la línea celular que conduce a la formación de los gametos, o la línea germinal, se diferencia temprano en el proceso de desarrollo y que es independiente de la línea somática. Entonces, estas dos teorías, sumadas a los aportes de los métricos como Galton, Pearson, Windom, que ellos estudiaron el proceso de la herencia, pero con un enfoque estadístico, y estaban interesados principalmente en todos aquellos caracteres que variaban de manera continua, que también, a nivel de Darwin, ellos concibieron la evolución como un cambio gradual que experimenta la población en su conjunto. Posteriormente, con el redescubrimiento de las leyes de Mendel y de manera paralela con el surgimiento de los trabajos de Joule y de Castle, que Joule fue el que propuso, digamos, que si en una población los individuos se aparean de manera aleatoria, y sugirió que las frecuencias genotípicas se podían mantener constantes en la población descendiente. Y posteriormente Castle también sugirió, digamos, algunas circunstancias en las cuales esas frecuencias se podían mantener constantes, y sobre la base de de todos estos conocimientos previos, posteriormente Hardy y Weinberg propusieron de manera independiente y de manera formal, mediante un desarrollo matemático, cuáles eran las condiciones, digamos, bajo las cuales la composición genética de una población puede permanecer constante de una generación tras otra. Hardy y Weinberg. Bueno, y posteriormente, simultáneamente, hubieron varios investigadores, pero fundamentalmente Fisher, Haldane y Wright, que son los considerados los padres de la genética de poblaciones, porque ellos son los que sentaron las bases de esta disciplina al relacionar todos los conocimientos de la genética mendeliana con la teoría de la evolución. Pero ¿qué pasó? Digamos, esa relación que hicieron, digamos, la genética mendeliana y la evolución, la hicieron a través del desarrollo de distintos modelos matemáticos que eran muy complejos para el resto de los biólogos ser comprendidos. Hasta que los trabajos de algunos autores como Dobzhansky, Simpson, Meir, Huxley, fueron los que aplicaron todos esos principios teóricos que fueron propuestos por Haldane, por Wright, o sea, esos conceptos matemáticos duros, digamos, propuestos como bases de la genética poblacional, fueron interpretados por estos autores y fueron, digamos, los que tradujeron el lenguaje matemático a un lenguaje más biológico. Entonces, desde ese momento, la genética de poblaciones entonces quedó constituida como la base teórica fundamental de la biología evolutiva. Bueno, entonces con eso en mente ahora vamos a repasar cómo vamos a caracterizar genéticamente a una población mendeliana para poder estudiar todos estos procesos.
Entonces, para poder pensar como un genetista de poblaciones, nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos una especie que tiene, bueno, esta distribución, una distribución amplia, que pueden, esas poblaciones pueden estar distribuidas a un lado o a otro, en este caso serían las sierras subandinas. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer para entender todos estos procesos es, en primer lugar, describir los patrones de diversidad. O sea, siempre la primera parte de todo trabajo es descriptivo. Una vez que nosotros describimos lo que vemos, podemos después hacer otro tipo de interpretación. Entonces, primero describimos los patrones de diversidad. Detectamos a ver cuáles son las variantes genéticas que tenemos, cuánta variabilidad genética tenemos en el conjunto de las poblaciones, para después tratar de estudiar cómo se distribuye esa variabilidad genética. Entonces vamos a estudiar los patrones de distribución. Si nosotros conocemos cómo se distribuye la variabilidad genética a lo largo del área de distribución de una especie, podemos después hacer interpretaciones acerca de cuáles fueron los procesos causales que determinaron esos patrones de distribución. Entonces, conociendo los patrones, después podemos estudiar las causas. Si nosotros conocemos esas causas que dieron lugar a los patrones de distribución, entonces ahora podemos entender o reconstruir la historia de vida de esa especie y explicar lo que vemos ahora. O sea, lo que nosotros vemos ahora es el resultado de procesos que pasaron antes, en un periodo corto o en un periodo geológico, digamos, en una escala temporal mayor. Y el conocer entonces las causas que determinan los patrones de distribución de esta variabilidad genética nos permiten hacer predicciones acerca de qué pasaría si las condiciones cambian. Entonces, también, entonces, para poder entender esto, o para poder entender algunas cuestiones como, por ejemplo, quiénes son poder determinar entre, a ver, quién es el posible progenitor de un niño, o poder identificar entre varias personas quién pudo haber sido el que cometió o el que tuvo mayor probabilidad de haber estado en la escena de crimen, o poder identificar la identidad de las personas. Para todo ello, nosotros tenemos que conocer o tenemos que saber de que existe una gran variación dentro del conjunto de las poblaciones. O sea, nosotros podemos hacer todo eso porque sabemos que existe variación genética en las poblaciones, que los individuos difieren en su variabilidad genética. Entonces, para poder, por ejemplo, hacer de paternidad, identificar quién es el padre, ya sea de niños, como también esto mismo lo podemos hacer para estudiar, por ejemplo, la progenie, o los pichones que nacen en un nido, poder identificar si esos pichones fueron el resultado, digamos, de apareamientos monogámicos o apareamientos poligámicos, que se sabe que eso es muy frecuente. Entonces, para ello, nosotros, en primer lugar, tenemos que definir o realizar un perfil genético, para después comparar esos perfiles entre el niño o el pichón y los posibles progenitores, para después poder ver cuáles son esos individuos que tienen el perfil más parecido al del niño. Hay algunos casos que las pruebas son indudables, pero siempre nos va a quedar la duda de si en la población pudiera haber otro individuo que tenga un perfil genético parecido al del padre.
Entonces, para ello hay que hacer toda una serie de cálculos, se calculan una serie de índices de exclusión, de paternidad. Después le vamos a pedir a Sara entonces que nos cuente, que late bien, digamos, cómo son esos índices, para poder realmente tener un porcentaje de probabilidad de que realmente ese individuo que presenta ese perfil genético es el padre del niño. Entonces, para todo esto, nosotros, les decía, necesitamos elaborar un perfil genético de personas o de los animales o de las plantas, y en el caso específico, digamos, de todos los análisis forenses, se utilizan marcadores microsatélites. Hay 13 marcadores microsatélites que están estandarizados en todos los laboratorios de genética forense en general, digamos, del país y del mundo, y hay esos perfiles genéticos que resultan de esos marcadores microsatélites. Cada uno de esos marcadores microsatélites, recordemos que son marcadores que son hipervariables, que son multialélicos, es decir, que para cada uno de esos 13 marcadores podemos tener muchísimos alelos. Entonces, de la combinación de perfiles, digamos, que resultan del análisis de cada uno de esos marcadores, un perfil completo de ADN va a identificar a una persona en 100.000 billones. Entonces, por eso, digamos, estas características de los microsatélites nos permiten hacer identificaciones individuales, digamos, de las personas. Entonces, todas las personas que habitan en una población pueden ser identificadas con su perfil genético. Y esto lo sabemos que es así porque previamente se han analizado muchas personas o muchos individuos de las poblaciones, tanto de animales como de plantas, que nos permiten saber ahora, digamos, que nosotros podemos, utilizando cierto tipo de marcadores, poder identificar a las personas, digamos, individuos, a cada uno, digamos, de esos individuos. En el caso de los datos que surgen de esos perfiles genéticos, para poder a veces identificar, si nosotros, por ejemplo, no conocemos, o sea, obtuvimos la muestra, pero no directamente de la persona, sino a partir de alguna evidencia, entonces para poder identificar a la persona a partir de ese perfil genético, lo que se hace es buscar en distintas bases de datos. En el caso de los análisis forenses hay distintos sistemas. Está el de Estados Unidos, que es el sistema CODIS, que es el que utiliza FBI. También está el sistema Phoenix, que utilizan en Europa, y bueno, por ahí los países orientales tienen otros sistemas no CODIS que utilizan para la identificación de personas, digamos, a partir de los análisis genéticos. En Argentina tenemos el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que guarda toda la información relacionada con la identificación de personas, y también, y bueno, y entonces para poder identificar, poder comparar el perfil, digamos, de ADN con... también hay que tener bases de datos poblacionales, o sea, así como tenemos estas bases de datos a nivel país o a nivel de una región, como puede ser, por ejemplo, Europa, cada laboratorio o cada poderes judiciales de las distintas provincias tienen a su vez datos acerca de las frecuencias en las que se presentan los distintos alelos de cada uno de esos los y microsatélites, porque esos alelos, la frecuencia de esos alelos pueden variar en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, en el nordeste puede haber una mayor frecuencia, qué sé yo, de este alelo, bueno, de este alelo,
en relación a la provincia de Buenos Aires o en relación a la Patagonia, o también pueden haber distintas frecuencias alélicas de cada uno de estos microsatélites a nivel país o a nivel región. Algunos que pueden ser más comunes, más frecuentes en Sudamérica, otros en África, otros en Europa. Entonces, conocer esas frecuencias y tener esas bases de datos poblacionales es sumamente importante para después poder realmente hacer una buena identificación o una aproximación mejor, digamos, acerca de la identidad de las personas. Entonces, conociendo estas frecuencias y suponiendo que en una escena de un crimen nosotros identificamos que el perfil genético de una persona tiene un alelo X, y después comparamos la frecuencia de esos alelos en la población, y vemos que en realidad ese alelo es muy raro en el nordeste, pero es muy, qué sé yo, tiene una frecuencia muy alta en otro país, qué sé yo, en Europa, en Asia. Entonces, nosotros podemos asumir que podemos suponer, no asumir, podemos suponer que esa persona no es de esta región, sino que es de otro lugar. Bueno, entonces, todo eso, todas esas evidencias y todo ese análisis que nosotros podemos hacer a partir de los datos de los perfiles genéticos de esas personas, lo podemos hacer porque previamente se ha hecho un estudio muy intenso acerca de las frecuencias de cada uno de esos alelos a nivel de las poblaciones. Y así como lo podemos hacer con los seres humanos, también lo podemos trabajar con las plantas y con los animales, y de hecho hay lo que se conoce como Consorcio Internacional del Barcode of Life, donde lo que se busca es establecer un código de barra genético para poder hacer identificaciones precisas a partir de muestras de plantas, de animales, de microorganismos, y poder identificar las especies a partir entonces de esos perfiles genéticos. En el caso de los seres humanos, digamos, es una cosa que está muchísimo más estandarizada, que está mucho más puesta a punto. En el caso de los animales, hay algunos hay aves, hay especies de aves, hay especies de mamíferos, en los que efectivamente se puede hacer una identificación precisa de las especies. En el caso de las plantas no es tan sencillo, pero bueno, hay algunos estudios que se están realizando para tratar de definir esos perfiles genéticos de las distintas especies. Bueno, entonces, en síntesis, todo esto es posible, todos esos estudios son posibles porque, digamos, la variabilidad genética es un conjunto o es un concepto estadístico que es una propiedad que emerge del conjunto de los individuos. No podemos hablar de variabilidad genética si solamente consideramos un individuo. Podemos hablar de variabilidad genética cuando trabajamos a nivel del conjunto de individuos que integran una población. Entonces, para poder hacer todos estas predicciones que dijimos acerca de los cambios que pueden modelar la variación genética, entonces la genética de poblaciones combina algunos principios generales y algunas medidas directas que se obtienen de las poblaciones actuales para después poder hacer predicciones acerca de la cantidad, de los patrones y de las relaciones causa-efecto. Y para ello recurre a modelos matemáticos. ¿Y por qué recurrimos a modelos matemáticos? Porque todos estos procesos que ocurren en las poblaciones son muy complejos y todos están, o sea, las fuerzas evolutivas operan de manera conjunta en las poblaciones, entonces es muy difícil poder hacer un modelo experimental que me permita decir, bueno, voy a medir exclusivamente el efecto del flujo génico, voy a medir exclusivamente el efecto de la deriva génica, y para eso voy a hacer un cruzamiento. Eso no se puede hacer en poblaciones naturales. Entonces, para poder
estimar o para poder hacer predicciones o poder analizar las causas, tenemos que trabajar con estos modelos que nos permiten, digamos, excluir el efecto de algunas fuerzas y poder medir exclusivamente el efecto que tendría, por ejemplo, el flujo génico. Entonces, de acuerdo a nuestro modelo matemático, nosotros vamos a tener determinados resultados posibles. Y en función de lo que nosotros encontramos en las poblaciones naturales, contrastamos esos resultados con los obtenidos por los modelos, y entonces podemos después hacer ciertas inferencias acerca de lo que estaría sucediendo en esa población natural. Entonces nunca vamos a tener resultados 100% certeros, excepto que podamos manejar población, por ejemplo en el caso de las drosófilas, es posible criarlas en medios de cultivo, y bueno, podemos contar todos los individuos y bueno, evaluar los cambios. Eso solamente lo podemos hacer en determinados modelos experimentales. En el resto de las poblaciones naturales eso es imposible de hacer. Entonces, un modelo matemático es una formulación que nos permite simplificar intencionalmente una situación que es compleja y que entonces me permite focalizar la atención solamente en aquello que me interesa probar. Después, entonces, contrastamos los resultados del modelo con lo que vemos, con los resultados que tuvimos, y para contrastar si lo que vemos con lo que modelamos es similar o es diferente, hay que hacer pruebas de validación. Entonces, hay que hacer test que me permitan ver si esos resultados o esas comparaciones son significativas o no. En primer lugar, analizamos lo que vemos. En segundo lugar, modelamos, comparamos lo que vemos con lo que modelamos y hacemos test que nos permitan ver la significación o la validez, probar la validez de nuestros resultados. Bueno, y entonces también esos modelos matemáticos pueden trabajar con parámetros o con estimadores. Esto lo tienen que saber de estadística, la diferencia entre un parámetro y un estimador, pero les recuerdo, cuando nosotros trabajamos con determinadas variables, podemos calcular el parámetro, que lo podemos hacer exclusivamente si analizamos a todos los individuos de la población, o solamente si podemos trabajar con muestras de un n cantidad de individuos, solamente podemos hacer estimaciones acerca de esos parámetros. Entonces, ese estimador, de acuerdo a la cantidad de individuos, de acuerdo al n, va a tener un margen de error. Entonces, nosotros después, ese estimador lo vamos a acompañar con alguna medida estadística que nos permita, digamos, estimar ese rango de variación. Y también, entonces, podemos usar tanto un razonamiento deductivo como inductivo, o bien partir de una teoría para probar una hipótesis o hacer inferencias de los resultados para poder llegar a establecer conclusiones generales. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que recordar, y ya como para ir terminando, es que la variabilidad genética entonces es un concepto estadístico porque es una propiedad de un conjunto de individuos. De acuerdo a ello, podemos tener poblaciones que son monomórficas, en las que todos los individuos de la población presentan el mismo fenotipo, o bien podemos encontrar poblaciones polimórficas cuando los individuos presentan distintos rasgos de un mismo carácter. Cuando hablamos de variación dentro de la población, hablamos de polimorfismo. Cuando hablamos de variación entre poblaciones, ya hablamos de politipismo. Bueno, entonces, el polimorfismo es la ocurrencia simultánea, entonces, dentro de las poblaciones de distintas formas de un carácter. Entonces, puede ser que haya un solo individuo que sea distinto al resto de la población,
o que haya varios individuos que sean diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar si un alelo o un carácter es polimórfico o si es simplemente un mutante? Entonces, para ello nosotros tenemos que manejarnos con un criterio de polimorfismo. Ese criterio de polimorfismo, recordemos que en biología generalmente se trabajan con valores del 1% o del 5%, y que ese valor de polimorfismo lo establecemos a priori antes de empezar un trabajo. Entonces nosotros antes de empezar cualquier trabajo tenemos que definir, a ver, si vamos a trabajar con un valor del 5% o del 1%. En general se trabajan con valores de polimorfismo del 5%. Entonces, aquellos alelos que estén con una frecuencia menor al 5%, no los vamos a considerar polimórficos, sino simplemente que son alelos mutantes. Entonces, el criterio se decide arbitrariamente, y por debajo de esos valores, entonces, los alelos se consideran simplemente mutantes. Entonces no podemos considerar que una población sea polimórfica si hay algún alelo mutante. Ese alelo tiene que ser polimórfico para que esa población pueda ser considerada polimórfica. Y bueno, ¿y qué tipo de polimorfismos podemos encontrar? Pueden ser morfológicos, cromosómicos, inmunológicos, proteicos, pero básicamente, o sea, todos estos polimorfismos fueron utilizados a lo largo de la historia de la genética de poblaciones. Y todos han aportado mucha información para entender lo que sabemos ahora de genética de poblaciones. Pero actualmente lo que se utilizan son los polimorfismos de ADN. Bien, entonces, ¿cómo podemos caracterizar a las poblaciones de acuerdo a la variabilidad genética? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las frecuencias génicas y genotípicas a partir de las frecuencias fenotípicas, y también vamos a caracterizar a las poblaciones teniendo en cuenta la transmisión de estos genes de una generación a la siguiente, teniendo en cuenta que los gametos son los nexos de unión entre una generación y otra. Entonces vamos a analizar las frecuencias génicas en las poblaciones iniciales, vamos a considerar las frecuencias génicas presentes en los gametos, y también vamos a considerar las frecuencias génicas y genotípicas en las generaciones siguientes, para después poder analizar si es que han ocurrido cambios o no entre una generación y otra. Bueno, entonces nosotros podemos describir esos acervos génicos analizando ya sea los alelos, los gametos o los genotipos, y calculando sus frecuencias. Y entonces lo que vamos a hacer es ir enumerando los elementos que componen cada uno de esos acervos. Para ello podemos recurrir, digamos, podemos utilizar frecuencias como porcentajes o proporciones. En general, vamos a trabajar con porcentajes y principalmente con proporciones. Entonces, de esas frecuencias, vamos a calcular en primer lugar las frecuencias fenotípicas, que son las proporciones o porcentajes de individuos de cada uno de esos fenotipos que están presentes en las poblaciones. Se calcula como el número de individuos de un fenotipo sobre el número total de individuos. Estas son cosas que ustedes ya saben, así que solamente vamos rapidito, igual las van a ver después en prácticos. Por otro lado, podemos hacer una descripción estática de las poblaciones, y en algunos casos vamos a poder describir la estructura, digamos, del acervo alélico, del gamético y del cigótico a partir de esas frecuencias fenotípicas, y en otros casos no. Entonces, las frecuencias genotípicas son las proporciones o porcentajes de individuos de cada genotipo que están presentes en la población, y que lo calculamos como el número de individuos de un genotipo sobre el número total de individuos. Siempre la suma de las frecuencias genotípicas o alélicas siempre va a ser igual a 1. En el caso, si hay dominancia, las frecuencias
fenotípicas van a ser iguales a las frecuencias genotípicas, y si hay dominancia completa, las frecuencias fenotípicas van a ser diferentes a las frecuencias genotípicas. Entonces, bueno, después cómo calcular, lo vamos a hacer después en el trabajo práctico. Y finalmente tenemos las frecuencias génicas o alélicas, que son las proporciones de los diferentes alelos de cada locus que están presentes en la población. Entonces, al alelo dominante lo vamos a denominar P, y al alelo recesivo lo vamos a denominar Q, y estas frecuencias de P y Q las vamos a calcular a partir de las frecuencias genotípicas. Bueno, vamos a hacer un rapidín, total que vamos a ver después en práctico. En algunos casos vamos a ver que las funciones pueden tener las mismas frecuencias génicas, pero distintas frecuencias genotípicas. Y esas frecuencias génicas siempre las vamos a poder calcular a partir de las frecuencias genotípicas, pero no siempre vamos a poder calcular las frecuencias genotípicas a partir de las frecuencias alélicas. Eso solamente lo vamos a poder hacer si las poblaciones están en equilibrio, como lo vamos a ver. Entonces, todas estas medidas, las medidas de frecuencia génica, la frecuencia alélica y las frecuencias fenotípicas, son todos estimadores y parámetros que lo primero, digamos, que se calcula en cualquier trabajo de genética de poblaciones, y después, para poder tener una idea de diversidad, esas frecuencias deben ser transformadas a índices, para poder estimar, digamos, los distintos niveles de polimorfismo. Hay distintos tipos de índices que los vamos a ir viendo en las próximas clases. Por ejemplo, podemos calcular el porcentaje de locus polimórficos, la heterocigosis, el número medio de alelos por locus, etc. Bien, con esto entonces terminamos la clase de hoy, y el teórico por lo menos, y